Ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro foro empresarial. En esta ocasión tenemos a la presencia del señor Gastón Escotover, él es socio de Assurance y Club Económico de PwC. Le agradecemos el tiempo para con nosotros, también lo saludamos cordialmente. Buen día, señor Gastón, ¿cómo le ¿Qué va? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por tener un ratito para charlar. No, para nosotros también es un gusto el que podamos contar con su tiempo para nuestra teleaudiencia. Don Gastón, ¿cómo están viviendo ustedes como socio del Price Waterhouse y también de la compañía que representa esta situación de la pandemia? ¿Cómo les está afectando? Bueno, en realidad para nosotros esta situación claramente nos cambia la forma en que estamos trabajando. Nosotros hoy día tenemos prácticamente gran parte de la dotación de nuestro personal haciendo tareas a través del sistema de home office. A diferencia de otras organizaciones, nosotros ya habíamos empezado a trabajar con este tipo de formas de trabajo, con lo cual, más allá de la pandemia, ya nosotros estábamos empezando a utilizar este tipo de herramientas, dado que la tecnología que disponido ya lo permitía hacer. Por supuesto que también estamos lidiando con situaciones propias de cada uno de los clientes, porque algunos clientes, cuando nosotros, por ejemplo, en trabajos de auditoría, consultoría o trabajos impositivos, debemos visitar la casa del cliente. El cliente también tiene sus restricciones, obviamente por el tema de personas, cantidad de recursos que pueden estar. Con lo cual hay que adaptarse básicamente a esta situación. Y habilitamos el micrófono. Una consulta, señor Gastón, que tiene que ver con la proyección del Producto Interno Bruto. Posterior a lo que sería el inicio de este segundo semestre del año por parte de PwC, ¿se realizaron nuevas proyecciones? Nosotros estamos trabajando con una proyección aproximada de una caída en el PBI de aproximadamente un 2,7%. Esa caída en el Producto Bruto Interno está básicamente soportada por lo menos un incremento significativo en el sector primario de más de 8 puntos, pero una caída importante en el resto de los distintos sectores económicos, obviamente con distintas caídas, pero claramente los sectores más afectados vinculados al comercio fronterizo, a la hotelería, transporte de pasajeros, sobre todo transporte de pasajeros aéreos y transporte terrestre, quienes estén realizando transportes vía internacional, son los más afectados en esa caída. Ahora, ¿cómo está viendo el comportamiento de los actores del sector público? ¿Podrían dar más o es hasta ahí donde les da el cuero? Bueno, en realidad el sector público, recordemos lo siguiente, el proceso de cuarentena es un proceso que fue impuesto por la administración, no solamente por Paraguay, sino en todos los gobiernos de todos los países, y de alguna manera, dado que es una situación impuesta, por razones obviamente de salud pública, eso afecta claramente el funcionamiento normal de un país y obviamente de un Estado. Para los contribuyentes significa claramente una situación compleja, dado que no pueden hacer frente habitualmente a sus obligaciones como venían haciendo porque sus propios negocios se ven afectados. Y por lo tanto se hace necesario de parte del Estado tener que implementar políticas para que esos sectores no se vean fuertemente afectados, más allá de las situaciones puntuales que les comenté sobre el sector hotelería, transporte aéreo y demás. Por tanto, es esperable que el Estado tenga políticas de que deberían fomentar a la recuperación del consumo a través de mayor gasto. Por lo tanto, no es extraño ver que el déficit fiscal que proyecta el Paraguay para este fiscal year 20 supere por lo menos 7-8 puntos del producto. Y eso es el reflejo principal de lo que es el gasto que el Estado va a hacer para poder hacer frente a la situación. Gasto que es, o sea, déficit que no solamente es un tema de gastar más, sino de recaudar menos. Porque vamos a ser sinceros, el tema es que en este caso el déficit se da por dos razones. Yo gasto más porque tengo que ayudar a la economía, pero recaudo menos porque los actores económicos están en situaciones diferentes para hacer frente a sus obligaciones. El Estado puede gastar más, dependerá de cuán rápido se pueden ir reactivando la economía nacional.
pero claramente que el Estado va a ser un factor significativo al momento de esa recuperación. Recordemos que el plan que presentó la administración pública está hablando de un gasto de más de 1.600 millones de dólares a través de distintas formas de obtención del financiamiento, y que eso en teoría estaría llevando el peso de la deuda pública a un 30% sobre lo que es el Producto Bruto Interno. Pero recordemos que si eso no se hace, claramente el que debería tener esa carga de recuperación sería el sector privado, y obviamente el sector privado no tiene la misma capacidad que el Estado para hacer frente. Por el lado positivo de todo esto, es que el Estado Nacional, debido a la forma en que es administrado a través de políticas ortodoxas que ha venido desarrollando durante muchos años, ha permitido tener una credibilidad en el mercado internacional importante y poder acceder a créditos que en este caso estarían ayudando nuevamente a recuperar la economía. Señor Gastón, si bien usted hablaba de un plan de recuperación económica necesario para reactivar la economía y un endeudamiento importante, ¿es suficiente la cobertura que se proyecta dentro de lo que es este plan de reactivación, o se pudo de por ahí haber hecho más desde el gobierno central? Esa pregunta obviamente es contrafáctica, porque la realidad es que ninguna administración de ningún país realmente ha aprendido de eventos anteriores sobre circunstancias equivalentes. Pensemos lo siguiente: desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora jamás hubieron eventos de este tipo que hayan afectado a todos los países de una misma manera y en un mismo momento. A diferencia de una guerra, esto es un virus, pero los efectos económicos lucen ciertamente parecidos, obviamente no tan trágicos ni tan nefastos como puede ser un tema de una guerra. Pero claramente las recesiones económicas que están viviendo los países y las formas en que cada uno de los países está llevando a cabo esta situación no es idéntica a eventos anteriores. Con lo cual, pensar que una administración pudo haberlo hecho mejor o peor, y queda básicamente en un análisis que uno debería hacerlo de manera puntual, pero la verdad es que ningún gobierno tiene experiencia anterior para hacer este tipo de comparaciones para ver si se pudo haber hecho mejor o peor. Claramente, en el caso de Paraguay, más allá de los eventos económicos que uno puede decir, las circunstancias de cuarentena han sido administradas, digamos, dentro de lo que es la región de una manera bastante razonable. Totalmente. Y esta cuarentena sanitaria también afectó a lo que sería, en este caso, los estados financieros de las empresas. Usted ya decía, un déficit se da por dos cuestiones: gastar más y recaudar menos. La recaudación viene de estas empresas que presentan un estado financiero muy dañado. Podemos hablar realmente de un daño en general, pero podríamos ser un poco más específicos de en qué sentido el estado financiero de una empresa se vio dañado durante esta cuarentena. Bueno, pensemos lo siguiente: los estados financieros donde nosotros hoy vamos a empezar a ver reflejos de esta situación específica van a ser los cortes a partir del 30 de junio. ¿Por qué? Porque a partir de los cortes trimestrales del 31 de marzo tienen todavía un arrastre de circunstancias normales de administración que viene dado por lo menos los primeros 2 meses y medio. Es esperable que los estados financieros de las compañías, y obviamente no todas, porque aquí hay una cuestión que es importante analizar, no todos los sectores económicos se vieron afectados de la misma intensidad. Por supuesto, el sector primario no va a tener reflejado claramente una situación de cuarentena como la que puede vivir, por ejemplo, el sector comercio. Y no todos los comercios tuvieron afectadas las mismas circunstancias. Claramente, un sector que está vinculado al consumo de bienes necesarios, el sector de la salud, pudieron haber tenido algún tipo de efecto marginal e inclusive positivo a estas circunstancias. En el caso de las entidades financieras tampoco han tenido un efecto muy negativo y han vivido una situación particular, porque las personas al estar en cuarentena lo que hacen es reducir el gasto, y aquellos que han tenido ingresos probablemente no hayan gastado lo mismo y por lo tanto la liquidez de los bancos pueden haber aumentado.
El mayor problema que se genera son básicamente en aquellas áreas donde, como bien decía antes, el sector de hotelería, transporte público y lo que es la venta de elementos que no son de primera necesidad. Todo lo que es retail de no primera necesidad, venta de vehículos, venta de todo aquello que, la venta de inmuebles, todas esas empresas han tenido que soportar financieramente este periodo en donde prácticamente no tuvieron ventas. Y al no existir ventas, lo que existe es la utilización del propio capital para hacer frente a las obligaciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que se hace es obtener financiamiento, tratar de cobrar la mayor cantidad de cuentas a cobrar que tienen las compañías, con eso pagar y obviamente volver a tener un nuevo financiamiento hacia adelante para volver a hacer funcionar la rueda nuevamente. Y en general los comercios retail, a través de políticas de, por ejemplo, tratar de reducir los stocks de inventarios, que básicamente es un inmovilizado desde el punto de vista financiero, para obtener liquidez. Y eso básicamente lo estamos viendo a partir de lo que es el mes de junio, donde todas las entidades retail de consumos no necesarios empiezan a aumentar sus negocios a través de canales diferentes a los habituales. Con lo cual es muy probable que lo que vamos a ver es pérdidas operativas importantes por la no existencia de ingresos y que eso de alguna manera se va a tener que estar apalancando por aumento del endeudamiento de las empresas, mientras tanto esta situación se vaya normalizando en el futuro. Entonces, señor Gastón, ¿alguna recomendación para esas empresas que quizás no están teniendo ingresos? Y la gran pregunta es, ¿endeudarse para tener capital operativo o esperar un poco más a ver cómo se comporta el mercado y de acuerdo a eso adquirir un préstamo para el capital operativo? ¿Cuál es la recomendación? No, la recomendación, a ver, siempre endeudarse implica una administración. La administración está basada básicamente en lo que es el buen uso de esos recursos. Con lo cual, claramente la recomendación es quien deba tomar un apalancamiento financiero temporal para hacer frente a estas circunstancias, tratar de hacer la mejor estimación posible en un escenario conservador hacia adelante para ver cuál es la mejor forma de obtención del préstamo y tratar de obtener básicamente un préstamo con la menor tasa posible y tratar de evaluar la mejor capacidad de repago de esos préstamos a lo largo del tiempo. Piense usted que desde el punto de vista financiero, el pago de un servicio de deuda es equivalente básicamente a pagar un salario. O sea, cuando uno ve un flujo de fondos, es una línea más del cash flow. Cuanto más pequeña es esa línea de cash flow y más grande es el préstamo, mejor es la capacidad financiera para hacer frente a la obligación. Y esa debería ser un poquito la recomendación que uno realizaría a efectos de poder hacer frente a ese tipo de obligaciones financieras cuando lo requiera. Ahora, de vuelta, señor Gastón, en la entrevista y enfocar un poco más también desde el punto de vista de las estrategias de comunicación. Ustedes son una empresa que trabaja también mucho en auditoría, pero hace el asesoramiento a nivel integral. ¿Cómo se dinamiza el consumo ante el miedo del consumidor? Bueno, en realidad la forma en que uno dinamiza el consumo tiene que ser siempre a través de medios alternativos diferentes a los habituales y ahí es donde empieza a entrar un poquito la imaginación de quien realiza la tarea de vender. Claramente, hoy nos encontramos con una situación de conservadurismo extremo debido a la situación. Podemos ir a una tienda o grandes lugares de venta y claramente nos vamos a encontrar con que la organización Perdí un poco la conexión con el entrevistado. Estamos hablando con el señor Gastón Escotover, socio de Assurance y Club Económico PwC. Vamos a marcar una pausa intentando comunicarnos nuevamente con el entrevistado para el cierre de la entrevista.
Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Esta breve pausa, ya ha solucionado el inconveniente. Señor Gastón, estábamos hablando de la estrategia de aumentar el consumo ante la temeridad que tiene el ciudadano común de salir a las calles, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es un poquito lo que, antes que se de corte, el consumidor hoy tiene un extremo conservadurismo para ir a visitar tiendas de consumos, lo que habitualmente podría ser un shopping, o cualquier otra tienda en donde un comercio de cercanía. Y claramente eso obliga a que estas organizaciones, que obviamente tienen un negocio, quieren atraer clientes, a tener un esquema de atracción a través de la utilización de los medios de comunicación como este que estamos hoy día teniendo relacionamiento. Es claro que las estrategias de comunicación van a estar vinculadas directamente con todo lo que se refiere a comunicaciones a través de medios sociales, como puede ser que estamos comunicándonos, a través de un WhatsApp, a través de un Facebook, a través de los correos electrónicos. O sea, utilizar toda la inteligencia disponible y plataformas disponibles electrónicas para acceder al consumidor. Esto que nosotros en la normalidad normal, vaya comentario simpático, la utilización de plataformas tecnológicas internacionales era una forma de adquirir adicional a lo que era la visita a un comercio. Sin embargo, y que es un proceso, además, que ya en Estados Unidos, por ejemplo, se había convertido en un proceso de aceleración importante en la forma de que el consumidor compra. Y hizo que muchas tiendas retail grandes empezaran a cerrar y generar toda una situación compleja en términos de negocios de retail o de grandes cadenas. Entonces, esa situación que uno lo veía excepcional, se está acelerando con este proceso de cuarentena y hace que, por fuerza, las personas empiecen a acostumbrar a la utilización de este tipo de mecanismos o formas para empezar a consumir. Esto no significa de que va a desaparecer en el futuro el retail y todo eso, simplemente es que, así como hace 50 años atrás no existía el teléfono celular y la gente salía y avisaba cuando llegaba a destino, y hoy el celular parece ser un elemento que no puede no puede faltar en las personas, bueno, probablemente estas formas de adquisición a través de medios y soportes electrónicos empieza a ser lo común y lo excepcional empieza a ser el negocio de retail, tal como hoy lo estamos viendo. Totalmente. Lastimosamente estamos llegando a la parte final, señor Gastón, pero queremos saber un poco, ya que se dedican a realizar las proyecciones justamente, cómo están viendo este segundo semestre del año, ¿verdad? Es un semestre que en base a todos los datos que se tienen podría ser un repunte para toda la situación de crisis que se vivió en este primer semestre del año. Estimamos que sí, todo dependerá de la velocidad con que salgamos del proceso de cuarentena, con lo cual es esperable un repunte económico del consumo y eso de alguna manera vaya a dinamizar aquellos sectores que estuvieron más rezagados en estas circunstancias. Claramente, el repunte mayor vendrá en el momento que, en el caso de Paraguay, por tener una situación geográfica especial, también empieza a haber aperturas de tipo importante con los países fronterizos. O sea, claramente el turismo es una fuente importante de consumo
el negocio fronterizo es también muy importante. Recordemos que Paraguay es uno de los pocos países del mundo, por no decir casi el único, que tiene sus principales ciudades en la frontera. Sí. Entonces la frontera termina siendo un sector importante en la vida económica también del país, con lo cual eso va a terminar de volver a cerrar la recuperación económica, ¿no es cierto? Sí. Gastón Escotover, socio de Asurance y Club Económico de PwC, hoy en el Foro Empresarial. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable por haberme llamado a este comentario. ¿Sí? Gracias. Hasta una próxima. También recordamos a nuestra audiencia a las 14:30 la repetición de este conversatorio. José, como siempre, deseando un excelente fin de semana ya a nuestra audiencia, nos despedimos como siempre. Buenos días y buena suerte. Gracias, buen día.